Rápidamente voy a pasar a presentar a quienes participarán en esta sesión. Tendremos una presentación inicial a cargo de Raúl Molina, consultor de amplia experiencia, ex viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de Darío Segarra, gerente país de Newmont Perú y primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas. Para comentar su presentación tenemos un extraordinario panel en el que nos acompañará, en primer lugar, Claudia Cooper, presidenta de Perumín, no necesita mucha más presentación, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Compañía Minera Antamina. Nos acompaña Diego Ortega, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo American. Nos acompaña también la congresista Diana González, presidenta de la Comisión de Descentralización y representante ante el Congreso de la hermosa ciudad de Arequipa, y Armando Gallegos, rector de la Escuela de Posgrado Gerents, que los últimos 4 harán comentarios a la presentación. No quiero perder ni un minuto en hacer grandes introducciones. Queremos discutir la propuesta que traen Raúl y Darío, así que sin más, por favor, adelante, Raúl. ¿Me ayudan con la presentación? Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación a poder compartir este trabajo. Es un trabajo que está en pleno proceso. Es una iniciativa del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que ha convocado a un grupo de profesionales alrededor de Darío Segarra, que va a compartir la presentación conmigo y que es a su vez vicepresidente del instituto, para poder poner en blanco y negro una preocupación que a muchos que probablemente están en esta sala nos embarga, que es cómo poder producir mayor desarrollo relativo en los territorios asociados a la minería. El objetivo del estudio está planteado en la presentación. Ya hemos recorrido un cierto camino, hemos hecho entrevistas con diversos actores, tanto del sector público, sector privado, dirigentes territoriales de algunas de las zonas mineras, y hemos procesado mucha información sobre ingresos públicos, sobre conflictos sociales, sobre desarrollo relativo, IDH, pobreza, cobertura de servicios públicos. Hemos tenido una sesión donde hemos reunido una representación de 2 actores para compartir unos primeros elementos de la propuesta, y hoy día estamos acá con ustedes. La idea es que después de esta sesión vamos a seguir trabajando y queremos compartir inclusive parte de nuestros hallazgos con gobernadores y alcaldes elegidos, además de seguir discutiéndolo con representantes del sector privado, la sociedad civil y otros actores del sector público. El primer punto que queremos compartir con ustedes es que es obvio que en los últimos 20 años, la ley del canon ha cumplido 20 años el año pasado, se han canalizado enormes recursos hacia los territorios mineros. Y esa cantidad de recursos no parecería haber producido los resultados que esperaríamos, porque la figura principal que ha sido, o el instrumento principal que ha sido el canon, tiene una serie de deficiencias en su diseño. Hemos querido compartir algunas nomás en esta lámina. Una de las primeras es que está enormemente concentrado en muy pocos municipios, principalmente municipios y gobiernos regionales. Atrás tienen en la parte de abajo, tienen unas barritas. Me muevo muy rápido y me voy el cursor, de la enorme asimetría en la distribución que hay hacia algunos municipios. Les doy un ejemplo. El año pasado, uno de los municipios que más recursos recibe, San Marcos, recibió 350 millones de transferencia fresca del año, pero en su presupuesto incorporó casi 400 millones de saldo de años anteriores. Entonces cerró con un presupuesto de 700 y pico millones de soles y solo ejecutó 280. Menos de lo que recibió en el año. El municipio de Yarabamba, acá en Arequipa, el año pasado ha sido un año atípico,
recibió 125.000 soles por habitante. ¿Para qué se necesita? No hay forma de ejecutarlo. ¿Qué puede hacer Yarabamba con 125.000 soles por habitante en el año? Y entonces lo que eso ha comenzado a producir es una serie de deformaciones en el uso del canon. Ahí a la derecha tienen un disco con algunos de los usos. Los usos principales en general en todo lado han sido transporte y la función de planeamiento, que es un cajón desastre para todo. También se ha usado mucho en saneamiento, pero también hay municipios que han usado canon para pagar deuda y hemos encontrado municipios que han usado canon para pagar sueldos, a pesar de que está prohibido. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para que esos recursos rindan más? Y no es lo único que reciben también inversión nacional, inversión regional y la propia inversión de las empresas mineras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo articulamos esos recursos para que rindan más? La situación que encontramos es una enorme concentración de conflictos sociales en los distritos mineros, pero hay que advertir una cosa. No son 209, como se dice en los reportes de la Defensoría. Hay que escarbar un poquito más esa información. En general, de los poco más de 200 conflictos, efectivamente ha habido un incremento en los últimos años y particularmente en los últimos meses, pero de esos 3/4 partes son conflictos activos y de esas 3/4 partes, menos de la mitad han tenido actividades durante el mes. Entonces, no queremos decir que no hay conflictos, pero tampoco hay que pensar que el Perú es un país en llamas, porque eso hace perder de escala el problema. Pero los conflictos nos están diciendo algo y algo que tenemos que enfrentar, porque si no puede afectar la sostenibilidad de largo plazo del sector. Lo que les decía, el canon no ha producido los resultados que esperábamos y acá queremos compartir algunas de las primeras exploraciones que estamos haciendo. Acá comparamos distritos mineros y no mineros. ¿Cuáles son distritos mineros? 115 municipios en todo el país, distribuidos en distintos departamentos y los hemos comparado con todos los municipios vecinos de las provincias donde están esos distritos mineros. Y lo que hemos encontrado es que las diferencias en cobertura de agua, desagüe y alumbrado no son notables. No son notables sobre todo para la cantidad enorme de recursos que esos municipios han tenido. Entonces hay algo que está fallando en nuestra capacidad y en nuestra manera de aplicar los recursos. Lo otro, entonces, si comparamos también con indicadores de pobreza o con indicadores de otro tipo a nivel distrital, tampoco se ve diferencias notables que podríamos esperar después de la enorme cantidad de recursos. Entonces, hay algo que no estamos encontrando en la fórmula para producir desarrollo como se imaginó cuando se emitió la ley del canon hace 20 años. Ahora bien, estos son exploraciones a nivel distrital. Si pasamos eso a nivel provincial y los indicadores de desarrollo como IDH y pobreza los hemos mirado a nivel provincial porque son indicadores, primero, de largo plazo y más acumulativos, estamos viendo que las provincias mineras efectivamente parecería que han desarrollado en una serie de 10 años en una trayectoria más positiva que sus provincias vecinas. Las provincias mineras en general son provincias rurales y sus provincias vecinas en general, con algunas excepciones como en el caso de Arequipa o Cajamarca, son también provincias rurales. Entonces, las provincias rurales mineras han mejorado su IDH y reducido su pobreza, parecería en una velocidad mayor que las provincias rurales que las rodean. Sin embargo, no logran igualar todavía los indicadores, por ejemplo, de provincias urbanas cercanas que están en mejores posiciones en el sistema vial nacional. Ahí tienen la comparación, por ejemplo, de la provincia de Espinar, típica provincia minera, con la provincia de Canchis, cuya capital es Sicuani y está en la carretera que une Cusco con Puno. Entonces, Sicuani, digamos, Espinar, a pesar del esfuerzo enorme de 10 años, de toda la capacidad de dinero acumulada, casi roza a Canchis. Uno ha hecho un esfuerzo, el otro disfruta de una ventaja comparativa. Entonces necesitamos hacer otro tipo de esfuerzos para que ese dinero rinda más y, por ejemplo, Espinar sobrepase a Canchis, o en el caso que estamos viendo al lado, Huari sobrepase a Bolognesi, porque, por ejemplo, no llegan a alcanzar a sus capitales de departamento que tienen un crecimiento positivo, pero más producto de sus condiciones mejores de desarrollo por el entorno. Entonces, ¿cuál es la apuesta que está proponiendo nuestro trabajo?
es apostar por el concepto de desarrollo territorial. Y desarrollo territorial no es simple y llanamente unir dos palabras, territorio y desarrollo. Después Darío va a compartir algún detalle sobre eso. Es que desarrollo territorial es una apuesta distinta, es una apuesta que asume que el desarrollo es producto del esfuerzo compartido. No basta con el canon, no basta con la inversión social de las mineras, no basta con la inversión descentralizada del gobierno nacional o del gobierno regional. Tenemos que lograr que todos esos recursos se articulen con objetivos compartidos. Otra noción clave de desarrollo territorial es que es desarrollo para todos, no deja a nadie atrás o debe esforzarse por no dejar a nadie atrás. Y una tercera noción que también es clave es que no es mejorar el agua potable o mejorar la educación, es hacer desarrollo multidimensional. Entonces, el concepto de desarrollo territorial es un concepto multidimensional, multiactor y, digamos, que tiene que lograr que todos los actores compartan los esfuerzos en función de objetivos compartidos. A partir de eso y de los primeros análisis que hemos hecho, hemos planteado unos lineamientos que esperamos que después puedan darle una guía tanto a las empresas que quieren impulsar esfuerzos de este tipo como a los organismos públicos, y esperamos que los 3 niveles de gobierno se involucren en estos procesos, porque no podemos dejar solos a los municipios y a los gobiernos regionales, puedan dar una pauta para que las empresas puedan plantearse estrategias con estos propósitos. Y esos lineamientos recorren los temas que están a la esquina inferior derecha de la lámina. Primero, tenemos que repensar la noción de territorio, no lo voy a desarrollar, eso lo va a ver Darío, plantearnos una visión compartida y diseñar espacios que permitan desarrollarla, impulsar el diálogo y la construcción de confianza entre los actores, diseñar mecanismos de financiamiento que incentiven comportamientos colaborativos y que reúnan las enormes cantidades de dinero que confluyen en estos territorios, y sobre todo diseñar mecanismos de ejecución que permitan oportunamente ofrecerle mejores bienes y servicios públicos a la gente. Solo de esa manera vamos a poder luchar eficazmente frente a los conflictos sociales. Excúsenos que tenemos muy poco tiempo, Darío, te doy la palabra. Muchas gracias, Raúl. La verdad, para nosotros es un inmenso placer estar aquí y poder compartir estas reflexiones que creo que lo que buscan en el fondo es recoger las reflexiones que tenemos en diferentes espacios, ¿no? Creíamos que había la oportunidad de, en la conversación, en la participación con todos los actores, ir construyendo esas ideas que sigan provocando este proceso de aprendizaje de todos. Bien, si regresamos a la presentación. Repensar nuestra definición de territorio. Creemos que aquí hay una oportunidad. La realidad prevalece, y en la realidad es que la mayoría de los proyectos mineros y las operaciones han ido cambiando sus áreas de intervención en el tiempo. Producto de nuevas relaciones, producto generalmente de procesos de confrontación, estas áreas han ido redefiniéndose y han ido respondiendo a la demanda que viene de la población, que viene de la ciudadanía. Muy pocas veces se ha ido redefiniendo en base a oportunidades y a potencialidades. Se ha ido redefiniendo en base a el conflicto que hay que atender y hay que gestionar ese riesgo, y entonces nos vamos acomodando. Creemos que la lección aprendida allí está en marcar que no hay una definición única. Hay una adaptación, y ojalá no sea una adaptación solamente pensando en la gestión del riesgo, sino en la construcción de sostenibilidad. Distintas escalas y distintos niveles de implicación en las empresas. Vamos a compartir en una lámina siguiente que los territorios, los distritos, las provincias, no todos están en el mismo estadio. Hay ciertas condiciones de partida, y estas condiciones de partida tienen que ser reconocidas para que luego los roles que cumplimos los que estamos interviniendo en territorio hagan sentido y hagan, ojalá, sinergia. No son circunscripciones solamente político-administrativas. Y algo que nos hemos encontrado en el estudio que venimos haciendo es que cuando queremos ir a buscar la evidencia, la información, la data pública de la inversión, de la calidad del gasto, de los indicadores de desarrollo humano, todos están asociados y atados a ciertas condiciones de territorio como el distrito, la provincia, pero no necesariamente están reconociendo la movilidad que tiene de las personas. A los que estamos en territorio nos habrá pasado más de una vez que asisten a la posta médica del distrito vecino,
o asisten a la escuela o migran para el colegio dejando la escuela y hay un proceso de migración. Esos procesos naturales o incluso de relaciones familiares, una forma como lo veíamos en este proceso aspiracional del desarrollo de las personas, de las familias y el territorio, es dónde escogemos al padrino y a la madrina de nuestros hijos. Los escogemos en el mismo distrito, los escogemos hacia más abajo en el valle. ¿Cuál es ese proceso que debe reconocer la conducta, el comportamiento de las personas? Eso no está asociado necesariamente a un espacio geopolítico. Siguiente, por favor. Yo lo tengo, aquí está. No todos los territorios, decíamos, nacen del mismo punto de partida. Y aquí estamos adaptando un modelo que ya existe, lo vamos a ver aquí en la citación, pero yo quería enfatizar esto por partes porque nos parece muy importante que podamos reflexionar sobre esos puntos de partida, qué condiciones tenemos en los territorios para partir. Creemos que se puede entender por dos ejes, un nivel de cohesión social e inclusión con un extremo de conflicto y fragmentación social, un primer eje. Un segundo eje de inserción competitiva a mercados, diversificación y crecimiento económico, como una aspiración de desarrollo, y hacia el otro extremo, pobreza, estancamiento económico, muy limitadas oportunidades. Lo que creemos es que los territorios van a estar ubicados en diferentes partes de este plano cartesiano. Creemos que el sentido que le tenemos que dar es hacia arriba y la derecha. El desarrollo territorial que aspiramos lo encontramos en la convergencia entre una cohesión social, un desarrollo inclusivo, una inserción competitiva a los mercados, ciertamente una diversificación. Entonces, ¿cómo hacemos para, reconociendo el punto de partida, movernos hacia ese sentido de destino? Hay diferentes definiciones, como hemos visto, de territorios, pero lo que no podemos dejar de notar es que hay cierto momento en esta evaluación, en esta mirada de los puntos de partida, en lo que podemos encontrar territorios que están muy hacia el conflicto, la fragmentación social, y aquí lo estamos poniendo como violencia estructural e ilegalidad. Son territorios en los cuales aspirar de pronto y en cortos plazos, porque el sentido de urgencia es alto, el desarrollo del territorio, el desarrollo humano, es algo que se tiene que atender con otras condiciones de intervención para, reconociendo el punto de partida, poder migrar hacia esos espacios donde los procesos sinérgicos puedan tener lugar. Creemos que hay ciertos territorios que hay que diferenciar. Creemos que esos no tienen un espacio aún para el desarrollo territorial. Y entonces nos permite dar claridad a qué podemos esperar de las intervenciones. ¿Cómo medimos esos indicadores? Estamos mirando ciertamente ODS, Agenda 2030, Índice de Desarrollo Humano, Pobreza Monetaria, Necesidades Básicas Satisfechas, y estamos usando todas las métricas que tenemos disponibles para ver cómo es que esto responde a esta calificación de los puntos de partida y la dinámica hacia los puntos de llegada. Creemos que esto parte primero por reconocer que conflicto va a existir en el territorio, que el conflicto es parte del proceso social, pero no tiene por qué ser un conflicto violento, no tiene por qué ser un conflicto que merme la integridad de las personas. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero partimos de la necesidad de poder contener estos procesos, que no escalen y la violencia termine siendo la norma para llegar a acuerdos y la violencia termine siendo la norma para generar oportunidades. Eso hay que contenerlo. Pero una vez que eso sucede, y allí hay un rol tanto de las empresas privadas y sentimos claramente también de las oficinas que nos acompañan en estos procesos de conflictividad, de no quedarnos contentos cuando se desarmó el bloqueo. Tenemos que pasar hacia una transformación. Ese territorio y esas relaciones y ese capital social y ese capital humano tiene que seguir creciendo para, si bien desafortunadamente partió de una contención y de una confrontación, podamos irnos transformando y aspirar hacia la sostenibilidad. Creemos que ese proceso es posible. Creemos que el Estado debe liderar el proceso del desarrollo, pero tenemos que reconocer, en consecuencia con lo dicho en los puntos de partida, si es que es ya una condición que existe, la podemos demandar, o qué es necesario aún para poderla demandar. Y si tenemos un enfoque colaborativo, entonces, ¿cuál es el rol que podemos tener las empresas que estamos en el territorio, de la mano con el Estado y con la sociedad, para no reemplazar roles? Para, desde ningún punto de vista, reemplazar el rol del otro, pero sí fortalecernos todos y construir ese espacio de colaboración que nos permita tener un proceso de transformación y, ojalá, de sostenibilidad en el corto plazo. Creemos que en ese sentido la sociedad civil
empoderada aspira a la cogestión y a la corresponsabilidad, no a la demanda y a la vigilancia solamente. Puede ser un estadio la demanda y la vigilancia, pero la aspiración es hacia la cogestión y a la corresponsabilidad. Creemos, y aquí es un modelo también ya existente, lo estamos adaptando en este caso de Hesberg y de Pérez López. El modelo antropológico de los motivos y las motivaciones reconoce 3 niveles: el extrínseco, el intrínseco y el trascendente en las personas. El extrínseco es el inmediato, el transaccional. Necesito tener salario, empleo. Esta semana necesitamos tener ingresos. Esos indicadores duros tienen que darse. Pero también hay un proceso intrínseco de sentido de propiedad, de pertenencia, de un sentido colaborativo que podemos hacer cosas. La versión superior de nosotros mismos como personas, como colectivos, como sociedad, de que esta vez lo hemos hecho mejor, de que valió la pena la discusión, que pudo haber sido una discusión dura, pero resultamos todos en un mejor estadio individual y colectivo. Y la trascendente en esa satisfacción de que el proceso que estamos involucrándonos puede trascender en la vida, en la oportunidad de otros. Creemos que estos 3 niveles, dado la bibliografía y algunas experiencias que estamos encontrando, se pueden dar de manera real, concreta, en los territorios. Y para dejar esto hacia el debate y la participación de los panelistas, creemos que debe haber mucha claridad en cuáles son los actores que están en el territorio, porque hay un concesionario, que es una empresa minera, hay un recurso natural que se tiene que poner en valor, hay una sociedad local, hay una comunidad, hay un gobierno local, pero el resto de los actores pareciera que tienen la opción de estar o no estar. Y creemos que deben estar y deben tener un rol, y ese rol debe ser claro. Y creemos que, por ejemplo, debiéramos poder plantearnos un gobierno regional y municipal que lidera, articula, representa y asegura servicios públicos. Creemos importantísimo enfatizar que el desarrollo pasa por infraestructura, pero no se quede en infraestructura. La calidad de vida necesita asegurar calidad de servicios. Y allí hay un rol que todos podemos, bajo el liderazgo del gobierno, todos podríamos colaborar. Y las empresas, creemos que no podemos perder de vista que está en nuestra capacidad el poder catalizar capacidades e institucionalidad. Que no basta la infraestructura, que no basta el programa ejemplar, que casi termina siendo anecdótico. Son territorios que tienen que transformarse y son capacidades colectivas y es sociedad que tiene que ser a otro nivel en el que todos podamos sentir que el desarrollo humano es el centro, las personas son el centro y todos tenemos un rol que puede colaborar para catalizarlo. Siempre pensar en que no se reemplaza a nadie. Formar tejido para diversificar más allá de la minería nos parece fundamental, porque un solo motor económico no puede dar sostenibilidad. La diversificación es fundamental y entonces debiéramos definir territorios en base a potencialidades y no solamente en base a riesgos, en base a cuál es la amenaza, cuál es la potencialidad para construir esa sostenibilidad y en ese camino de la sostenibilidad de los territorios también aspirar en consecuencia a una minería sostenible, una minería que aporta al país, una minería que genera bienestar no solamente a nivel macro, sino también a nivel micro y local. Gracias. Gracias, Darío y Raúl. Muy interesante. Muy provocadora la presentación, mucho para discutir. Pasemos al panel al que le hemos pedido que contribuya con esta propuesta, con sus conocimientos, con sus ideas, con cómo fortalecer esta idea de hagámoslo mejor. Armando, por favor, comencemos contigo. Gracias, Carolina. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ante todo, felicitaciones. Muy interesante la presentación. La escasez de tiempo no ha permitido quizás sacarle todo el provecho, nosotros sí la hemos leído, ideas muy importantes. Desarrollo territorial es un tema fundamental absolutamente para el país. Y hay avances, pero hay 2 ideas que quisiera compartir con ustedes. Una, que hay una serie de temas no atendidos, que los conocemos. El tema del canon, hace 20 años, como dice Raúl, está ahí, está funcionando en algunas dimensiones, pero en otras no. Y no estamos trabajando para hacer más útil, más potente, más eficaz el tema del canon. O sea, quiero detenerme en ese tema. Hay una serie de temas no atendidos. El tema de institucionalidad y gobernanza. Hace 4 perumines que conversamos de lo mismo y no veo yo que alguien asuma el compromiso seriamente y le dé sostenibilidad. Perumín tras perumín, año tras año hay temas que no se toman en cuenta.
hay que revisar y actualizar políticas actuales. No se toma en cuenta, no se hace. Y el próximo Perumín lo seguimos tratando lo mismo. Hay que adoptar nuevas políticas. Sabemos que hay que hacer un nuevo paquete de políticas para el tema de desarrollo territorial. ¿Quién está tomando la posta? ¿El Congreso? No. ¿El Ejecutivo? No. Las empresas tampoco. Menos aún, darle sostenibilidad, continuidad. La rotación tan grande de funcionarios en los 3 niveles de gobierno es un tremendo problema para el desarrollo territorial. No puede ser que tengamos 10 ministros de energía y minas en los últimos tiempos y que la rotación de los funcionarios, sin eso no se puede hacer nada y el desarrollo territorial no va a caminar. O sea, temas no atendidos. En adición, lo territorial está ausente en las políticas mineras, inclusive. Si uno revisa el PCM, el Plan Estratégico Sectorial del Sector, el tema territorial es menor. Es menor. Creo que todos estamos convencidos que sin desarrollo territorial, no vamos a poder poner en marcha el portafolio de proyectos de inversión. Anoche en la inauguración, antenoche en la inauguración, se enfatizaba mucho el enorme beneficio que puede traer para el desarrollo nacional el poner en marcha ese portafolio de proyectos. Pero se maneja a nivel de gabinete. Para ponerlo en marcha hay que lograr el desarrollo territorial. Casi podríamos sacar un eslogan: sin desarrollo territorial no vamos a ejecutar el portafolio de gobierno de minero, ¿no? O sea, temas no atendidos. En adición, otro tema que han tocado muy bien en la presentación es entender mejor el impacto de la minería en la economía local. Entender mejor. El impacto realmente es enorme cuando ustedes miran el territorio y cómo impacta la minería. Es la confluencia de varias cosas. Primero, antes de que empiece la inversión minera, ya hay presencia, muchas veces beneficiosa, si van preparando el terreno como lo hacen algunas empresas. Pero también ya se pueden empezar a cometer errores. Impacto desde antes, impacto durante la construcción. Es un shock a un distrito rural que venga una inversión de gran envergadura. Es un shock tremendo que altera, crea demanda, y eso es positivo, demanda de trabajo, crea demanda de servicios, y eso es positivo. Segundo, gran impacto entonces, la construcción. Luego, cuando ya está operando la empresa, empieza, por supuesto, a generar riqueza para el país, para el distrito, para la provincia, y canon y regalías. Tercer impacto, positivo, por supuesto, pero ¿qué hacemos con ese canon y regalías? Lo hemos visto, la estadística demuestra, y en un momento les quiero comentar algunos estudios que se han hecho para ver el impacto real, con estudios muy serios de qué se está logrando con el canon. Y hay cosas muy importantes. Entonces, entender, como nos han señalado muy bien, entender el impacto de la minería en la economía local es el primer punto de partida. Si no lo entendemos, ni el Estado ni la empresa privada va a poder actuar adecuadamente. Hay una serie de temas que quedan en el tintero año tras año. La minería genera, por ejemplo, migración, ¿no es cierto? Cuando se inicia una operación minera, viene nuevo personal, mucho mejor capacitado, con mejor nivel de vida, y también genera empleo local, por supuesto, para la gente que está. Pero el tema de migración brilla por su ausencia. Lo hemos conversado con Darío varias veces. No hay políticas públicas ni estrategias desde el punto de vista de las empresas para lidiar adecuadamente y sostenidamente, salvo algunas excepciones, con este tema. El tema de migración es fundamental, cambia completamente la estructura de la economía. En paralelo viene el tema de la desigualdad. Y aquí quiero presentarles justamente el resultado de algunos estudios muy serios que se han hecho sobre el impacto que tiene la minería sobre el desarrollo territorial. Son estudios que van entre el 2012 y el 2022. El último es un estudio que estamos completando en Jerez. ¿Qué nos dice el estudio? Estos estudios son estudios econométricos publicados en el American Economic Review, que es una revista de primer cuartil, estudios que han sido hechos con auspicio algunos del BID,
la Sociedad de Minería y Petróleo, pero en esencia no los voy a cansar con el detalle, sino con las conclusiones. Primero, con modelos econométricos serios, ¿qué se determina? Que hay un impacto de la minería en bienestar, reducción de pobreza y mejoramiento de IDH. Estadísticamente demostrado, con números que no los voy a cansar en este momento, pero hay un positivo impacto en reducción de pobreza. Significativamente los distritos donde hay presencia minera tienen un IDH mayor o han mejorado mejor su IDH y la reducción de pobreza ha sido mayor. Por ahí, excelente. Estos mismos estudios empíricamente nos demuestran que hay un impacto en desigualdad. Obviamente, hay un impacto en desigualdad. Hay un coeficiente que se llama el coeficiente Gini. Aumenta la desigualdad dentro del distrito minero y la desigualdad entre el distrito minero y los otros distritos. ¿Qué hacemos sobre eso? Hay que tomar políticas públicas, hay que actuar. Ese es otro de los temas que queda no atendido y queda ahí mucho tiempo. Por otro lado, ya para redondear, y esta es la última idea que quiero dejar en este bloque, así como se ha demostrado empíricamente que hay un impacto positivo en el IDH y la pobreza, se ha demostrado empíricamente que no hay un impacto del canon y las regalías en la reducción del cierre de brechas. No hay. Y lo han presentado ustedes. No hay. Ustedes miran punto por punto, no se encuentra nada. ¿Por qué? Volvemos al principio. No se está utilizando ese inmenso caudal de recursos que son de toda la sociedad, no se está utilizando con buena capacidad de gestión y con buena calidad de gasto. Y agrego, hay corrupción, hay falta de institucionalidad y todo lo que ellos han señalado. Eran algunas ideas que quería aportar a la... Gracias, Armando. Muy interesante. Efectivamente, el cambio en desigualdad está en el centro del debate que debemos tener. Vamos a escuchar ahora en el panel aportes desde dos empresas mineras que en el territorio vienen trabajando buscando incidir en estas opciones de desarrollo. Y luego le vamos a pedir a la congresista González que nos hable del paquete de políticas que reclama Armando. Claudia, por favor, adelante. 1.000.000 de gracias. Bueno, acá hemos hablado y ya venimos hablando hace un tiempo, casi todos los que estamos relacionados al sector minero, el tema del desarrollo del territorio. Yo creo que acá ya tenemos consenso. Yo no veo a nadie que no esté pensando en que eso es lo que hay que hacer. Yo ahí estaba pensando a la hora de hacer la presentación y mis estos meses en Antamina, es que un plan territorial de largo plazo requiere pues recursos predecibles y recursos estables. Y la estructura del canon no genera esos recursos ni predecibles ni estables, porque es muy volátil, ¿no es cierto? Entonces pensamos a largo plazo con recursos que nos vienen en el corto plazo. Acá hay una iniciativa que yo creo que hay que de alguna manera apoyar, que es el Fondo de Estabilización del Canon. Necesitamos tener esa predictibilidad en el largo plazo y no tener toda esta carrera por gastar y ejecutar en el año el dinero que llega. Entonces creo que ahí tenemos una propuesta factible y creo que casi todos estamos de acuerdo en eso. No podemos pensar en el territorio de largo plazo con este flujo de ingresos que nos llegan. El segundo tema es el tema del cierre de brechas. Eso sí ya viene desde que se creó el canon. Obviamente el canon utilizado en infraestructura es lógico porque digamos, un recurso volátil no puede generar rigideces en el gasto. Entonces por eso es que el canon está dirigido fundamentalmente a infraestructura que incrementa PBI potencial y eso generará recursos en el largo plazo. Ahora, ahí tenemos varios retos aún. Yo sí creo que ha habido la ejecución es baja y todo es verdad, pero tenemos en realidad un stock físico muy importante de infraestructura. Podría haber sido mucho más, pero ya la tenemos. Y ahí lo que tenemos que empezar a pensar, y es algo que por lo menos en Antamina nos preocupa tremendamente, es que en realidad necesitamos ver cómo vamos a gestionar esa infraestructura. ¿No es cierto? Tenemos muchas obras, han sido hechas a través de la propia obra pública, obras por impuestos que ha sido tremendamente exitoso, por lo menos en el territorio que a mí me toca hoy día frecuentar muchísimo, son obras realmente impresionantes. ¿Qué vamos a hacer con ese enorme capital físico que hoy día tenemos y que tiene que traducirse en servicios? El fin no es finalmente la infraestructura, el fin es la dotación del servicio y tenemos que darle esa importancia tanto
llegar a la infraestructura como gestionarla. Y eso es un rol que creo que nos hemos olvidado porque nos hemos fascinado con tener las obras. Nos falta esa segunda parte. En el caso de las obras por impuestos, no intervienen pues, en todas las fases de la inversión pública, ¿no es cierto? Nos faltan dos fases fundamentales. Esta que digo que es la ex post, que es la de gestionar esas obras, y también la previa, ¿no es cierto? Necesitamos mejorar la planificación. Hoy día casi todas esas obras nos las pide la población, nos las pide porque siente que la necesitan, y necesitamos mejorar esa capacidad de planificar y darnos cuenta si es la dimensión de la obra que se necesita, si se va a poder gestionar posteriormente, etcétera, etcétera. Y también es la primera parte al tema de obras por impuestos que tenemos que mejorar, y la segunda es fortalecer capacidades. Una vez que entregamos la obra, esa región, ese alcalde, ese gobernador, tiene que estar en capacidad de gestionarla, o el propio sector, ¿no es cierto? Nosotros tenemos obras muy importantes hechas por los propios sectores. El tercer tema es la diversificación productiva de la que ha hablado Darío. Nuestras regiones pues tienen que ser más que mineras, ¿no es cierto? Tenemos que conseguir que esas regiones se potencien en otros temas. Como decía Irma Potes ayer, tenemos que pasar de los recursos naturales a los recursos vocacionales. Es decir, las regiones tienen más que dar que solamente minería. Entonces, esta inversión en infraestructura bien gestionada va a traer, si está bien gestionada además, va a traer inversión en otros sectores, y lo estamos viendo en el caso de Ancash, ¿no? Hay el caso de la inversión grande, que puede crear empleo formal. Los sectores que creo que tienen un potencial enorme en una región como en la que está Antamina, es el caso de turismo. Ancash tiene básicamente a Chavín, y Chavín es uno de los centros arqueológicos más importantes de América Latina. Y ahí uno empieza a pensar, ¿por qué si tenemos ese maravilloso centro arqueológico que puede generar gran capacidad de turismo, hoteles, restaurantes, empresas grandes, pequeñas, no lo ponemos mucho más en valor? A mí me parece impresionante que Chavín no tenga un aeropuerto a donde llegar. Es muy complicado hacerse 10 horas para llegar al centro arqueológico. Yo creo que el día que haya el aeropuerto va a llegar la inversión al turismo y eso va a generar ese empleo formal que necesitamos. Luego está la agroindustria. En el caso de la agroindustria, tenemos nosotros ya proyectos de riego hechos por Oxy. Están listos y estamos viendo la posibilidad de operarlos. Hay oferta hídrica, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que traer ahí, y tenemos ya interés de muchas empresas, ¿no es cierto?, de llegar porque tienen la oferta hídrica, porque hay ¿no? Necesitamos esa infraestructura y gran parte ya la tenemos. Y lo otro es la construcción, que se ata muy bien al tema del canon, ¿no es cierto? En Ancash, y yo creo que lo voy a hablar en el siguiente tema, hay empresas locales que pueden empezar a desarrollarse en un sector como el de la construcción formal y que nos permita, ¿no es cierto?, generar empleo. Por otro lado, esto estamos hablando de las inversiones más grandes que generan empleo formal más grande, pero no podemos dejar de lado lo que las comunidades también hacen, que son esos pequeños emprendimientos, que están sobre todo en el tema de ganadería y pecuario, y yo creo que ahí hay que ayudar, ¿no es cierto?, a que esos emprendimientos sean sostenibles y que no necesiten ayuda de la mina luego para seguir, ¿no es cierto?, siendo productivos. ¿Cuál es el rol del Estado en ello y cómo podemos trabajar Estado, empresa y comunidades? Porque esto es un tema de tres, ¿no es cierto? Las tres, digamos, tienen que estar aliadas en eso. La idea es, hay que, básicamente, las mesas ejecutivas de las que habló el ministro Burneo ayer, es una cosa que trasciende a varios ministros ya. El tema de mesas ejecutivas es algo que tiene el MEF hace mucho tiempo, y yo creo que hay que fortalecerlas, y quizá, y ahí un pedido, darles un enfoque más minero, ¿no? Las regiones con altísimo canon, con muchos recursos, quizá podemos empezar a priorizar cosas en esas regiones donde ya el MEF tiene dinero y poder generar ese combo, ¿no es cierto?, en regiones mineras con mesas ejecutivas que tenemos en turismo, tenemos en agroindustria, y la idea es empezar a focalizarnos ahí. Luego, finalmente, y esto lo añado al tema de conflictos de los que habló Raúl, es el tema del empleo y la procura. Yo no sé, Diego, pero uno de los pedidos más importantes que tenemos ahora es por empleo y es por contratos. Y ahí tenemos que dar una solución. La gente en las regiones lo que más piden es empléennos y contraten a nuestras empresas. Obviamente, siendo una sola empresa minera no puede contratar a toda la región, eso es insostenible. Y ahí es donde viene el tema, tratar de generar una diversificación productiva que genere más empleo formal y que complemente esto es absolutamente clave. Entonces, eso hoy día, por lo menos en nuestro caso, el principal riesgo de conflictividad y hay que atenderlo.
Y ahí hay una cosa increíble. Antamina trabaja con empresas locales, tanto para su propia operación como para Oxy. Y hay veces tenemos cuello de botella y tenemos que empezar a potenciar esas empresas locales, que sean competitivas y que finalmente pueda contratarlas también el Estado para hacer infraestructura y generar un círculo virtuoso. Porque siempre hablamos de la institucionalidad pública, pero por lo menos en Ancash necesitamos institucionalidad privada. Necesitamos empresas sólidas, fuertes, que empleen, y eso requiere, yo creo, un acompañamiento también del Estado que nos ayude a fomentarlas. Hay unos casos de éxito, en el caso de empresas comunales, que es el caso de Rancas y Guaracuaca, que yo creo que son cosas que deberíamos empezar a replicar como una de las cosas que podemos hacer. Y dos, esas empresas que hay en la localidad, que son empresas que realmente son competitivas y que podemos empezar a potenciar para que trasciendan solamente la contratación con la empresa minera, con un Estado que tiene un montón de canon, que va a tener que hacer infraestructura y conseguir que sean buenas empresas porque tienen que dar el servicio, ¿no? No pueden dejar botada la infraestructura, pero ahí tenemos algo mucho que hacer y yo creo que nadie habla de la institucionalidad privada y es algo que en realidad sí tenemos que generar. Acabando, esto es un tema de tres: Estado, empresas y comunidades. El Estado tiene que hacer políticas sostenibles, tiene que poder gastar estos recursos sosteniblemente, transparentemente. Las empresas tienen que trabajar por operaciones sostenibles. Una operación que va a tener un problema ambiental o un problema social, en algún momento se va a trabar. Entonces hay que invertir en eso. Y las comunidades que inviertan ese dinero que les está dando el canon también de manera sostenible. El tema transaccional es algo que todos enfrentamos y tenemos que pasar a una visión un poquito más de largo plazo. Eso es. Muchísimas gracias, Claudia. Diego que está en una experiencia que recién arranca la operación, cuéntanos qué experiencia añade a esta conversación el trabajo reciente en Quellaveco. Claro que sí. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Lindo estar en Arequipa en un Perú Min después de 3 años. Y gracias por el estudio, Raúl. Gracias, Darío. Yo creo que estamos encontrando algunas rutas y algunos caminos y discutiendo temas que yo creo que tenían que cambiar el sentido de la discusión. Porque desde hace mucho tiempo hablamos de que la gran minería es supervisada y es regulada por el gobierno central. Cuando ocurren los conflictos y el gobierno central atiende los conflictos, es un desconocido para las zonas mineras. Entonces, la respuesta y la reacción es: ¿por qué voy a esperar que el gobierno central venga a resolver un conflicto si no ha tenido presencia en ningún momento de construcción de confianza? Entonces, yo creo que por ahí tenemos que empezar a ver cuáles son las oportunidades, porque seguimos hablando de la famosa cartera de proyectos de miles de millones de dólares y todavía no logramos desbloquear, y todavía vemos que en el recorrido de proyectos hoy día no tenemos grandes proyectos en los próximos años. Pero conocemos perfectamente dónde están. Muchos de ellos tienen estudios avanzados, muchos de ellos están en prefactibilidad inclusive, y sin embargo no vemos una propuesta de parte de un gobierno central, de los gobiernos centrales, de poder decir: señores, vamos a convertir esto en una política de Estado y vamos a poder definir con mayor presencia del gobierno central y mayor articulación liderada por las autoridades competentes en cómo vamos a lograr no hablar de la minería, pero cómo hablamos de cerrar brechas y cómo la minería puede participar en ese proceso. Hoy día, dentro de esos proyectos, seguramente si le preguntamos a las grandes empresas, le preguntamos a Río Tinto, le preguntamos a Barrick o a Newmont o a Buenaventura, ¿cuándo van a desarrollar estos proyectos que están en cartera? Quizás dirán: no lo sé, o dirán en 2 años, o quizás en 3. Perfecto, entonces, ¿te interesa entrar en un círculo virtuoso, gobierno central, gobierno regional, municipalidades, sociedad civil, comunidades, para que en 2 años podamos empezar a construir confianza en cierre de brechas? La empresa minera puede entrar a hablar de desarrollo, no tiene por qué entrar a hablar de minería si tiene una proyección y buscar el mejor momento para tomar una decisión sobre el desarrollo de la mina. Armando habló de conflictividad hace un momento y hoy día existen 2 registros de conflictividad: el registro de Defensoría, el registro de la Presidencia y Consejo de Ministros. La primera pregunta es: si pretendemos buenas políticas públicas sobre cómo gestionar, porque los conflictos no se acaban, como bien dijiste, se gestionan. Primero tendríamos que preguntarnos si es que están bajo el mismo criterio, ese registro de conflictividad que maneja tanto PCM como que maneja Defensoría del Pueblo. Si no se hace una política pública sobre evidencia real, como estamos viendo
qué cosa es latente, qué cosa es un conflicto que hoy día está. Yo creo que inclusive eso está en discusión. Entonces, yo creo que tendríamos que partir de poder tener un alineamiento desde el Ejecutivo sobre cómo gestionar y cómo construir confianza para liderar estos procesos de desarrollo de proyectos mineros. En segundo lugar, ¿qué espacios tenemos para que la población pueda discutir, pueda fiscalizar la gestión del gasto sobre el canon, por ejemplo? Muy pocos. El presupuesto participativo, no sabemos mucho realmente si en algunos casos es menos exitoso que en otros. Definitivamente, yo creo que estamos clarísimos en que el gasto del canon no está considerando a la persona como parte central de la intervención en los distintos proyectos. Y yo creo que por ahí parte mucho los errores que todos cometemos a veces cuando entramos a gestionar un relacionamiento o cuando entramos a gestionar un conflicto. Sobre territorio, y un tema que también es importante, y mencionó, me parece que Darío lo mencionó, yo creo que tenemos que entender, antes de empezar una estrategia de relacionamiento, de desarrollo, de integración, cuál es ese sentimiento sobre algunos componentes que son clave para poder desarrollar una estrategia de desarrollo. Y quiero poner como ejemplo Moquegua, que es donde está Quellaveco. Si nosotros hacemos una evaluación simplemente para entender cuál es el impacto que tiene la minería sobre el PBI de Moquegua, la minería, manufactura y anexos posiblemente estén en alrededor del 92 al 93% de impacto sobre el PBI. Si pensamos la agricultura, hoy día la agricultura más o menos representa 1 a 1.5% del PBI de Moquegua. Si nos vamos a la evaluación del sentimiento, el sentimiento sobre la agricultura está en alrededor del 91%. Segundo viene la pesca, su comercio, y tercero o cuarto podrá venir la minería. Moquegua es una región que es privilegiada sobre las oportunidades que tiene para el desarrollo minero, y ahí tenemos un reto enorme como empresas mineras. ¿Cómo traemos nuestra propuesta de valor para desarrollar una empresa minera en una región en donde el sentimiento es absolutamente enfocado en agricultura o en pesca? Ahí tenemos un gran reto y nuevamente, ¿cómo articulamos y tenemos este círculo virtuoso con el Ejecutivo que nos supervisa y que nos regula, con el gobierno regional y con los gobiernos locales? Empiezo, nosotros cuando hablamos de área de influencia directa, para nosotros como Anglo American es un área muy dinámica y la revisamos y la reevaluamos cada 5 años. Porque hay muchos factores que nos pueden hacer ampliar estas áreas, desde iniciativas de desarrollo, efectividad de programas de desarrollo, expansiones o simplemente sorpresas que pueden surgir siempre en el desarrollo de una operación minera. Después buscamos cuáles son esos denominadores comunes. ¿Qué denominadores comunes podemos encontrar en Moquegua que nos permita pensar en el largo plazo, pero a la vez empezar a lograr, digamos, metas de corto plazo que generen que todas las partes involucradas, curiosidad, interés en qué es lo que viene después? Y poco a poco ir generando este círculo de tal manera que podamos hablar de mediano plazo y después de largo plazo de una manera consistente y continua. Finalmente, solo pongo como ejemplo, que lo voy a desarrollar en el siguiente momento, lo que ha sido nuestra experiencia con el Comité de Monitoreo. El Comité de Monitoreo se creó producto de la Mesa de Diálogo del año 2012 para hacerle un seguimiento a los compromisos que habíamos asumido. Hoy día, algunos años después, y con Quellaveco en operaciones, podemos decir que estamos en un proceso de transición de ese comité de seguimiento a compromisos a un espacio integrado de confianza y de seguridad donde participan desde la Presidencia del Consejo de Ministros, comunidades, sociedad civil, gobierno regional, alcaldes, pasando a un espacio de desarrollo territorial. Y voy a poner algunos ejemplos de lo que ha salido ahí en el próximo momento. Muchísimas gracias, Diego. Buenísimo. Todos queremos escuchar los ejemplos. Congresista, ¿cómo hacemos un paquete de políticas que permita un cambio orientado al desarrollo territorial? Gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Como congresista de la República, soy consciente de la importancia de la minería para el desarrollo de nuestro país.
Durante mi primer año de gestión fui vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas y actualmente sigo siendo miembro titular. Además, considero muy importante también que la academia, el sector privado y en general las personas técnicamente capacitadas sobre los sectores económicos regulados puedan ser consultados al momento de aprobar iniciativas legislativas. Pues somos testigos de excepción que muchas de las aprobaciones de medidas populistas en temas tan sensibles como complejos no le hacen nada bien a nuestro país. Por eso, la semana pasada, durante la última sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, realicé un pedido. Solicité que esta comisión cuente con un comité consultivo como lo hacen otras comisiones. Un comité consultivo de expertos a los cuales se le pueda requerir información, sobre todo en aquellos temas de especial complejidad técnica. Ahora bien, concretamente en cuanto a la minería. Sabemos que la minería tiene un rol protagónico en nuestra economía. El Perú fue, es y seguirá siendo un país minero. Prueba de ello es que las exportaciones mineras durante el primer semestre de este año representaron el 57.3% del valor exportado. Es decir, al haber materia para exportar, significa que hubo materia extraída y esto a su vez implica el destino de una considerada suma de dinero por el concepto de canon y regalías. Lamentablemente, lo cierto es que la población no lo está percibiendo de esta manera. Y el instaurar mesas de diálogo cuando el conflicto ya estalla no está dando resultados. Aquí yo soy una fiel creyente que si algo no funciona lo tenemos que cambiar, pero lo tenemos que cambiar a tiempo. De igual manera, si la estrategia que estamos implementando no funciona, tenemos que saber cuál es el momento indicado para cambiarla. Y prueba de esta falla es que los conflictos continúan. Sabemos que del 2016 al 2021, Las Bambas, por ejemplo, no pudo transportar concentrado de cobre por 418 días, casi 1 año y 2 meses. Y esto generó una pérdida diaria al Estado de 1.2 millones de soles aproximadamente. Otro caso, el proyecto minero de Cuajone, que debido a los constantes bloqueos estaría dejando una pérdida de recaudación por 255 millones de soles a marzo del 2022. Por eso comparto plenamente con la presentación la importancia del mapeo de los actores y la posibilidad de explorar otros mecanismos institucionales para concretar proyectos mineros en los diferentes niveles de toma de decisiones, financiamiento y ejecución. Pero con mayor énfasis comparto aquella arista sobre financiamiento mostrada en la presentación. Y aquí, con la venia del panel y de los expertos, por supuesto, me permitiría agregar una, que de hecho ha sido mencionada hace un momento. Se trata del mecanismo de obras por impuesto. Porque, como decía Raúl, al hablar de disminución de desigualdades territoriales, estamos hablando de cierre de brechas. Y con este mecanismo sabemos que el privado se convierte en aliado estratégico del Estado para el cierre de brechas. Sobre este punto desarrollaré un poquito más en mi siguiente intervención, pero como tengo algunos minutos, me gustaría comentarles lo siguiente. Si bien la semana pasada se aprobó en la Comisión de Economía el proyecto de ley 2411 que busca incentivar la participación del sector privado en el mecanismo de obras por impuesto, sería importante que se promuevan mayores mejoras al régimen en beneficio de la población, siempre en beneficio de la población, toda vez que aquí la empresa diseña e implementa la obra con cargo a su impuesto a la renta. Actualmente, para que el mecanismo sea más atractivo, he propuesto, y la Comisión ha tenido a bien recoger esta parte de mi proyecto de ley, redimir el CIPREL al 80%, ya no al 50%, sino al 80%. Ampliarlo para que sea imputable a otro tipo de impuestos y ampliarlo también para cubrir brechas como anemia, desnutrición infantil, construcción de viviendas en zonas de heladas y friajes. Además, emitir el CIPREL por trimestres y facultar al Ministerio de Economía
para que pueda emitir el CIPREL cuando el gobierno regional o el gobierno local no lo hace por diferentes motivos. Y aquí también me parece muy interesante elevar el reconocimiento de la tasa de interés del CIPREL no utilizado, pasando de un 2% a una correlación con la tasa de inflación de los últimos 12 meses. Y este año, por ejemplo, hemos tenido meses en los que la inflación ha superado el 8%. De esto les hablaré también en mi siguiente intervención. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, congresista. Muy interesantes iniciativas. Tenemos una segunda ronda, 3 minutos y medio cada uno para darle un par de minutos a nuestros presentadores al final. Y la pregunta con la que quisiera motivar esta segunda intervención de ustedes, además de lo que tienen preparado, es ¿cómo desencadenamos el cambio? ¿Cómo comenzamos a cambiar? Armando. Gracias, Carolina. Sí, muy interesante los puntos de vista, ¿no? En relación a tu pregunta, y como mencionaron los expositores, cada territorio tiene un punto de partida distinto. Si queremos desencadenar el cambio, necesitamos hacer lo que ya ha hecho RIMAY Nacional, RIMAY Moquegua y RIMAY Cajamarca, una visión compartida de desarrollo y una hoja de ruta. Si no, no tenemos realmente una claridad de a dónde queremos ir. El círculo virtuoso de vincular la minería con el desarrollo territorial necesita claridad de a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Por qué no funciona ese círculo virtuoso? ¿Por qué falla y persiste lo que estamos hablando? Temas no atendidos. Por una compleja combinación de acciones y omisiones que, insisto, no se están tomando en cuenta. Pasan por acá y nadie asume la responsabilidad. Las instituciones que deberían hacerlo no lo están haciendo. Acciones y omisiones de los actores involucrados. Débil institucionalidad, falta de capacidades, insuficiente capacidad social, corrupción. Todo eso necesitamos en cada territorio con una visión de desarrollo. Entonces, cada territorio, no digo que vamos a hacer algo, no deberíamos hacer algo micro, pero cada territorio, tal como lo han definido en su presentación, necesita un entendimiento común del problema. Es distinto Moquegua, es distinto Cajamarca, es distinto Apurímac, cada uno parte de un punto de vista distinto. Hay que entender el problema, hay que ver cómo va a impactar la minería ahora y en los 50 años que se va a quedar. Entonces, ese es un punto. Una vez que tengamos la visión de a dónde queremos llegar, la hoja de ruta, o sea, lo elemental, no hay que descubrir la pólvora, aquí las cosas están claras, pero hay que hacerlas y alguien tiene que asumir la responsabilidad de hacerlas. Y con la hoja de ruta vienen las métricas de desarrollo territorial que no se manejan. Acá manejamos los indicadores macro del impacto de la minería, cuánto exportamos, cuántas divisas generamos. Necesitamos métricas de desarrollo territorial, indicadores que nos midan cuánto estamos avanzando en efectividad del canon, métricas que nos digan cómo está evolucionando la migración, cómo estamos logrando abordar los temas estos, ¿no? O sea, métricas. Y un último tema en esto de visión de largo plazo es entender también el tipo de minería que hay en el territorio. Si es minería de cobre, estamos hablando de minería para 50, 80 años. Si es minería de oro, estamos hablando de horizontes mucho más cortos. Y los hemos visto en territorios donde reciben 10 años, 20 años y luego se termina porque es la naturaleza geológica. Entonces, ¿por dónde empezamos? Visión y plan de hoja de ruta. Muchísimas gracias, Armando. Claudia. A ver, ¿cómo desencadenamos el cambio? Yo creo que tenemos que movilizar a la sociedad civil, pero la regional. Eso es algo a lo que estamos tratando de abocarnos. Yo cuando hablaba de las empresas, necesitamos empresas en la zona que se unan, que hagan, necesitamos a la sociedad civil de la región y eso creo que es algo de lo que tenemos que trabajar y no escatimar esfuerzos. Yo creo que empezar a conversar y que sea la propia región la que exige los cambios, ¿no? Cada vez que nosotros queremos hacer algo y ir al gobierno central o ir al Congreso, creo que es mucho más potente que lo pida, ¿no es cierto?, la propia sociedad local. Y trabajar en eso creo que es algo que hay que hacer para esa movilización es bien poderosa, ¿no? En general, ¿no? En el Perú, cuando es la sociedad la que se mueve, las cosas salen más rápido. Buenísimo, gracias, Claudia. Diego. Coincido con Armando, no hay que descubrir la pólvora. El 2019, el MEF presentó 52 proyectos de alto impacto competitivo y social de inversión pública en todos los sectores prácticamente. Fue el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.
De ejecutarse este plan el 2019, empezando el 2019, en 10 años, la brecha en infraestructura se hubiera reducido en 30%, mejorando la calidad de vida de las personas. ¿Cuánto hemos avanzado? Nada. Tenemos un plan de cierre de brechas para la Amazonía también. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es la data? ¿Cómo definimos KPIs? Ya está definido. Lo que necesitamos es partir. Si no parte del gobierno central, pues tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Y como bien dice Claudia, tenemos que empezar a activar los espacios que tenemos en nuestras regiones. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Dentro de este espacio de seguimiento a los acuerdos sociales que tenemos para Quellaveco, nos dimos con la presentación permanente de este espacio, pero estábamos desaprovechando un espacio en el que teníamos, como repito, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, teníamos sociedad civil representada, teníamos los 3 alcaldes y el gobierno regional. Después nos impacta la pandemia y en la pandemia empezamos a dialogar y a tener el mismo interés y ese mismo denominador común que era cómo atendíamos y enfrentábamos la pandemia. Y nos dimos cuenta que ese espacio funcionó. Ese espacio realmente generó una serie de iniciativas en las que la empresa minera no era más el protagonista que tenía que presentar el cumplimiento de compromisos. Era roles y funciones que se definieron claramente en ese espacio. Y eso nos llevó a repensar. Y eso nos llevó a pensar en decir, ¿qué más podemos hacer? Y de ahí salieron algunos, ya era un espacio, como bien dijo Darío, un espacio multiactor, un espacio multinivel. Y empezamos a identificar una serie de proyectos de los cuales me gustaría solo compartir 2. El primero, coincido con Claudia. ¿Qué hacíamos con el empleo local? ¿Qué hacíamos con los proveedores locales que tenían tantas expectativas de poder finalmente participar en un proyecto minero de gran envergadura? Porque el otro ya estaba en operación varios años, entonces había menos opciones. Creamos plataformas en las que hicimos una línea de base, la hicimos nosotros como empresa minera, una línea de base sumamente detallada, muy rápida, con expertos para entender cuál es la línea de base en empleabilidad y en proveedores. Segundo, participó la Dirección Regional de Trabajo y el Ministerio de Trabajo para validar esta información y poder entender que si nosotros lanzábamos información, la autoridad manejaba la misma información y podía perfectamente consolidar, validar y presentar data a la sociedad civil y a la población. Finalmente, el sistema funcionó y se integraron todos los contratistas de Quellaveco en este sistema y en este modelo y la información empezó con data. Y quitamos de la mesa una serie de temas que normalmente son los que generan, o los detractores, o los que no les gusta, son los que generan estos conflictos cuestionando una serie de cosas. Este espacio permitió transparencia, este espacio permitió llenar de información el espacio, este espacio permitió que las autoridades pudieran tener un rol importante frente a la sociedad civil. El segundo espacio que quería comentar ha sido el de Agro Quellaveco. ¿Cuál fue lo más importante? Vimos que se estaban perdiendo por la pandemia 29.000 jornales que no iban a poder cumplirse. Los agricultores, micro y pequeños agricultores, no iban a poder cumplir con sus compromisos de abastecimiento. Entonces, el crédito, como sabemos, el crédito agrícola se da en temporalidad por cosechas y definitivamente no podían recuperarse. Y en segundo lugar, el acceso al crédito no era formal, no tenían la formalidad que necesitaban y si la tenían, estaban hablando de una tasa de interés por encima del 16.5%. Entonces era muy difícil. Conversamos con el Ministerio de Agricultura, conversamos con distintas instituciones del Estado, muy difícil poder lograr un acuerdo. Banca, cero. Finalmente encontramos cooperativas de ahorro y crédito muy respetadas en el sur del Perú, que finalmente accedieron a que si nosotros podíamos garantizar un primer piloto de un crédito, podíamos ver qué metas nos podíamos trazar. Con muchísima satisfacción puedo decir que después de 2 años de este proyecto, con la cooperativa Santa Catalina, hemos logrado darle 3 vueltas al fondo y la tasa de morosidad es de 0.68%. Hoy día, los bancos más bien están empezando a reducir un
un poco las tasas y estamos empezando a conversar para ver qué otras oportunidades se pueden dar para pensando justamente en el largo plazo, en la reconversión de más cultivos, en momentos de exportación, porque como dije al principio, Moquegua está muy orgullosa de sus productos agrícolas y tiene productos agrícolas de exportación espectaculares. ¿Qué entra aquí como propuesta de valor de parte de lo que propone Anglo American? Tecnología e innovación. ¿Qué entra? La oportunidad de tener toda la cadena productiva bien definida. ¿Qué entra? Un acceso al crédito y un acceso a la formalidad. ¿Qué entra? Asociatividad, un trabajo colaborativo. Entonces, eso es parte, Armando, de lo que conversábamos del círculo virtuoso. ¿Qué pasa ahora? Están pensando en laboratorio, porque no hay un laboratorio en Moquegua. ¿Qué ha pasado ahora? El INIA se ha interesado y el INIA se ha involucrado. El Ministerio de Agricultura se ha involucrado más. Y nuevamente podemos poner las cosas en su sitio, en qué rol cumple cada cual. Nosotros hemos sido impulsores, no somos los que vamos a depender. Nosotros no hemos dado un solo crédito. Todos han sido debidamente evaluados, debidamente fiscalizados por la cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, esto funciona porque ha habido una buena definición de roles y funciones y ha habido el compromiso, no solo del agricultor, sino también de las autoridades que han participado en este esquema. Y con mucha pena, bueno, y termino simplemente diciendo, yo creo que no está de más también como una propuesta, Carolina, es ¿por qué no empezamos a pensar las empresas mineras en nuestros modelos de negocio y en nuestros planes de negocio desde una perspectiva de sostenibilidad? Pongamos por un momento el NPV o pongamos en un momento el modelo financiero, pero entendamos también y tengamos muy clara cuál es esa perspectiva desde la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Diego. Congresista, a ver, para cerrar este panel, recopilando un poquito lo que ha escuchado, pero a la vez diciéndonos cómo ve desde el Congreso la posibilidad de realmente contribuir a que sucedan estos cambios. Claro que sí, Carolina. Armando nos hablaba de indicadores, de métricas, y totalmente de acuerdo. De hecho, son indicadores que se vienen utilizando en otros países y están dando resultados. Y al igual que Armando y Diego, coincido en que no hay nada que inventar. Y lo mismo sucede en la gestión pública. Creo que es válido ver lo que está funcionando, lo que no está funcionando en países de la región, recoger la propuesta, analizarla y adaptarla a nuestra realidad. Y Diego, yo creo que la experiencia que tú tienes, ojalá la podemos compartir en otros espacios. De hecho, tenemos aquí colegas congresistas, presidente de la Comisión Capital Perú, presidente de la Comisión Especial Pro Inversión, nuestra expresidenta, que me escriben por interno y me dicen, qué interesante todo lo que estamos escuchando, por favor, ponemos los despachos a disposición para trabajar de manera conjunta. Y creo que es lo que necesitamos, unir las cuatro patas de la silla, la sociedad civil, el sector privado, público y la academia también. Y que finalmente estos proyectos de ley, que luego son leyes, tengan un sustento técnico y que no pasen porque son medidas populistas y muchos rigen realmente su voto por el costo político. Y a tu pregunta, Carolina, ¿cómo hacemos? Como las poblaciones no están sintiendo en gran medida el impacto del canon y regalías en la mejora de su calidad de vida, reitero y sigo pensando que una estrategia en la que podemos ahondar es precisamente el mecanismo de obras por impuesto, pero con especial énfasis en las áreas de influencia. Las personas que habitan estas áreas de influencia, y hablábamos de Yarabamba, un ejemplo aquí en Arequipa, tienen que percibir, tienen que sentir que realmente su calidad de vida presenta una mejoría. Y aquí yo les hablaba hace un momento sobre lo que proponemos con el proyecto de ley y que también recogemos, Darío, sabemos, estábamos hablando al interno, nuevos aportes, el debate no está cerrado, tenemos el pleno para incluir los aportes del sector privado, incluir los aportes de la academia, que podamos sumar, sobre todo incentivando la participación del privado para el cierre de brechas sociales. Por otro lado, considero que algo que podríamos profundizar es la estrategia comunicativa. Diego nos hablaba de una información sumamente importante que quizá el Estado no está cumpliendo en su función de compartir esta información y ojalá el privado pueda asumir esa tarea también. Creo que sería importante, como te lo decía anteriormente. Y
que sepa compartir a la población en general las bondades y el desarrollo que significan sus inversiones, más aún en temas de índole técnica como es el sector minero. Y aquí, como experiencia, les puedo comentar lo sucedido con el debate de un proyecto de ley cuyo dictamen proponía homologar la explotación de petróleo con la de gas natural, ambos a 40 años. Días previos al debate, que era el 13 de abril, si no me equivoco, recibimos a representantes del sector empresarial, nos comentaron con un sustento técnico cuál era la necesidad de esta prórroga y además tenían el respaldo de los trabajadores. Fíjense ustedes la importancia de llegar a un consenso entre los empresarios y los trabajadores, con lo cual mi voto fue a favor y el dictamen se aprobó. Sin embargo, en los siguientes días, vamos a decir grupos ideologizados, iniciaron toda una campaña destructiva, realmente destructiva en redes sociales, en algunos medios de comunicación, y personalmente no sentí una estrategia comunicativa por parte del sector empresarial que ayudara a frenar con ideas y argumentos los ataques y falsedades que estaban siendo propagados. Y les comento esto porque tranquilamente este caso podría ser extrapolado al tema de conflictividad minera. Sí, es importante la comunicación entre los stakeholders vinculados al gremio, pero igual de importante, o quizá aún más importante, es saber comunicar, poder comunicar, sustentar a la población en general los beneficios de la minería formal. Si tenemos información en medios de ambos lados y no nos quedamos única y exclusivamente con lo que escuchamos por una versión de los hechos, les aseguro que los policymakers que rigen su voto por cálculo político por lo menos harán una evaluación del tema y podremos lograr que tomen una mejor decisión. No quisiera finalizar sin antes reiterar que debemos legislar y desarrollar estrategias públicas y privadas, como lo decía Diego, pero tomando en cuenta nuestras coincidencias. Las diferencias son más que evidentes y necesitamos trabajar sobre nuestras coincidencias. Yo hoy encontré una de ellas, porque el lema de este panel es precisamente construyendo juntos un Perú mejor. El lema del Congreso del Bicentenario es construyendo democracia. Y entiendo yo que existe una imperiosa necesidad por construir confianza. Lo decía Diego, construyamos confianza en la población, que la población pueda volver a confiar en sus representantes, en sus autoridades, en el sector privado. Y trabajemos juntos por ese anhelado cierre de brechas sociales. Realmente trabajemos juntos por mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y de los arequipeños también, porque no en vano se nace al pie de un volcán. Y con este cierre les doy la bienvenida a mi linda Arequipa con su prometido, el Misti dormido. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista, sobre todo por la bienvenida. Estamos totalmente pasados del tiempo. Le voy a dar un minutito a Raúl y Darío para cerrar antes de irnos. Raúl. Lo primero es agradecer enormemente los comentarios que han hecho. Creo que este trabajo que estamos desarrollando en equipo, lo más importante es que genere discusión para que tenga alguna probabilidad de llevarse a cabo. Algunas cosas que han dicho Claudia y Diego me parecen absolutamente fundamentales. Me quedo con fortalecer el rol regional. Yo creo que ese es un actor que está muy disminuido en la mesa y que podría tener un rol relevante si lo empoderamos. Me quedo también con los fondos de estabilización congresista y si podemos ayudar a que eso prospere en el Congreso, porque eso es clave para darle una estabilidad de mediano y largo plazo al Cano, y ahí podría aparecer la oportunidad de generar cierta flexibilidad, por ejemplo, para operar la infraestructura que se construya. Pero quiero terminar con lo que ha dicho Diego sobre el proceso que tomó darle confianza a los actores que participan en el comité de monitoreo para que el comité de monitoreo se convierta en otra cosa. Y creo que la definición que has dado, un espacio multiactor, producto de la confianza que pueda proponerse objetivos superiores, eso es lo clave. Acá no estamos hablando de una mesa servida, estamos hablando de procesos que hay que construir
y de condiciones de partida muy distintas según de los territorios de los que se trate. Pero creo que hay que empezar a hacerlo porque, permítame decirlo, la conflictividad no es el incendio, como dije en mi presentación, que nos quieren pintar a veces, pero es un problema real que puede afectar la sostenibilidad de largo plazo del sector. Y todos los territorios no tienen la misma prioridad. Hay territorios que son particularmente prioritarios. Cuando me tocó ser viceministro, Amazonía Norte con el petróleo y Corredor Vial Sur con la minería eran claves. El Estado peruano tiene que preocuparse porque esos territorios son relevantes para el crecimiento económico y allá hay gente de carne y hueso que necesita vivir mejor. Y este enfoque puede dar alternativas concretas para ir en dirección de construir cosas como las que hablaba Diego en un territorio mucho más compacto como es Moquegua. Atrevámonos a hacerlo porque están en juego un montón de cosas del futuro del país como sociedad. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Darío. Reiterar el agradecimiento. La expectativa que teníamos justamente es de provocar ese tipo de reflexiones, y algo que yo quería enfatizar hacia el final es relevar lo positivo. Nos lo decía Kurt Burneo también el día de ayer. Y creo que tiene que ver con esta propuesta de démosle visibilidad a lo que está funcionando y démosle posibilidad a que catalizando lo que funciona podamos resolver los problemas que tenemos todavía pendientes. Aprender de lo que no funciona y rehacer todo de nuevo creo que no hace sentido. Relevemos lo importante, relevemos con indicadores en la mano y con evidencia en la mano aquello que sí funciona. Por ejemplo, hablamos de las mesas ejecutivas. Aún las mesas ejecutivas son sectoriales, podrían ser territoriales, podrían ser regionales, podrían ayudarnos a la diversificación productiva, por ejemplo, podrían ayudarnos a resolver estos problemas, como Claudio nos decía. Nos hemos quedado medios encandilados con la infraestructura. ¿Qué hacemos para lograr realmente los servicios? Creo que la construcción de confianza que nos resalta en la experiencia de Quellaveco, creo que tenemos que poner en relevancia esas experiencias como las de Quellaveco, como las de Antamina y otros que vienen de manera deliberada, consciente y muy persistente construyendo esa confianza en un proceso que no es un punto de partida, es un punto de llegada al cual hay que perseverar para construir. Y eso nos dará una calidad de relacionamiento superior, tanto al nivel personal, empresa y comunidad, interinstitucional, y también nos dará las bases para tener un capital social de una sociedad de la cual todos queremos ser parte. Y en ese camino, enfatizar que se trata de atraer a estos territorios donde ya estamos muchos de nosotros, atraer el Estado en todas sus capacidades y formas, atraer la academia, atraer la cooperación internacional, atraer a todos los actores relevantes para generar este desarrollo, fortalecernos todos, empoderarnos todos y no reemplazar a nadie. No podemos reemplazarnos entre nosotros, tenemos que fortalecernos y construir estas coaliciones para que podamos aspirar a esta diversificación hacia la sostenibilidad. Me ha gustado mucho escuchar que efectivamente el Perú ha sido minero, somos mineros y seguiremos siendo mineros, y rescatar esa tradición de perseverancia que tiene la minería y rescatar esa tradición de perseverancia que también tienen nuestras comunidades en el territorio y la gran fuerza que hay de esa aspiración por el desarrollo. Si nos unimos a esa aspiración que tienen las personas por salir adelante, por construir la vida, por sortear los inconvenientes y los desafíos y aún así desarrollarnos, creo que en esa energía podemos sumar y sumar más y tener esa claridad de que efectivamente juntos podemos construir un Perú mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias al panel. Creo que estamos llenos de ideas. Tenemos claro para dónde hay que ir y lo que necesitamos hacer es echarlo a andar, ¿no? A echarlo a andar sobre todo sobre las ideas que ya se han probado. El territorio son relaciones sociales y creo que de lo que se trata es de potenciar esas relaciones sociales para que traigan desarrollo y creo que hemos escuchado ejemplos de cómo va. Pongámonos a trabajar y esperamos que todos ustedes también se involucren en esa apuesta. Muchísimas gracias por su atención y buena tarde.